para finalizar este tema. Nos habíamos quedado donde acá, ¿no? Hemos visto esto, transferencia, y está esto, radiación. Esto toca, ¿cierto? Ya. ¿Se está observando mi pantalla? Ya, propagación. Punto de ignición es punto donde se inicia el fuego. Ya, punto donde se inicia el fuego. En este punto o esta esquina, imagínate que esto fuera hecho de madera, una plataforma de madera, y esto es también madera. Entonces imaginemos que le echamos un poco de combustible o simplemente estamos ahí con el fuego por un momento hasta que empieza el fuego y arde. Empieza a arder la flama o llama. Bien. Una vez que empieza el fuego, los métodos de transferencia son los siguientes. Entre la flama y el punto de ignición, ¿qué método existe? Por conducción. ¿Cómo es conducción? Contacto directo. Contacto directo entre el punto de ignición y entre la flama o llama. Luego, hacia la parte superior, los gases de la combustión, ¿qué métodos de propagación del fuego generaban? Jóvenes señoritas. Las flamas o llamas generan convección. No te olvides que cuando es ascendente es por convección. Y cuando es hacia los costados, ¿qué método de propagación existe? Conducción. No, hacia los costados. En las fogatas, ¿qué método había? Jóvenes señoritas. No es con. Es radiación. radiación. Cuando es hacia los costados, radiación, izquierda o derecha. Cuando es por contacto directo, conducción. Cuando es por por los gases de forma ascendente, por convección. Aquí, cuando es vertical, el punto de ignición y la flama, ¿qué método de propagación? Conducción. Conducción. Mira, la flama, perdón, los gases hacen que ascienda la flama. Por lo tanto, de forma vertical, ¿qué método de transferencia habría? Convección, no te olvides que cuando es ascendente es convección. Y hacia los costados, ¿qué método de transferencia? Radiación. Radiación. Ya, sigamos. Tenemos algunos conceptos. Primero, deflagración, reacción exotérmica
que se propaga a través de los gases ardientes. Se propaga la reacción a través de gases ardientes a un material que todavía no ha entrado en reacción. Cuando tienes un cohete, deflagración es que esa mecha que tiene todavía no se ha iniciado la reacción, pero esa mecha va a realizar la reacción en cadena. Deflagración es exotérmica porque desprende calor o temperatura. Temperatura de inflamación. Temperatura a la cual los materiales combustibles, temperatura a la cual los materiales combustibles empiezan a desprender vapores inflamables. En la temperatura de inflamación que se genera, desprender vapores. Ya inició el fuego. Se empiezan a desprender vapores. En el punto de ignición o temperatura de ignición o ignition point o temperatura mínima es aquella que necesita alcanzar la temperatura que necesita alcanzar para que una sustancia pueda inflamarse y sostener esa inflamación. No es que simplemente se encendió pero se apagó, no, se sostiene esa inflamación, o sea, se sostiene lo que se está quemando. Es superior a la temperatura de inflamación. El rango de inflamabilidad es el límite de inflamabilidad o límite de explosividad, límites máximos y mínimos de concentración de un combustible en una atmósfera oxidante, que posibilitarán el que una llama, una vez iniciada, continúe propagándose a presión y temperaturas especificadas. ¿Ya? Fuentes de ignición son todas aquellas fuentes capaces de generar o de proveer energía calorífica suficiente para sostener la combustión. Una reacción química por combustión espontánea o calor de combustión o de descomposición y de disolución es aquella cuando hubiera una reacción entre dos componentes o entre dos sustancias. La eléctrica es por calentamiento de resistencias, calentamiento dieléctrico, calentamiento por inducción, corriente de fuga, arco eléctrico, electricidad estática, calor por rayo. Es el calor que se podría generar producto de una fuente energética, eléctrica. La mecánica es por fricción. Por ejemplo, en los engranajes se puede generar calor. En los engranajes de un sistema. Cuando habla de fricción es porque están rozándose. Eso es fricción. Que hay dos objetos que están rozándose. En los engranajes hay rozamiento. En un engranaje, una polea, en un sistema de transferencia mecánico. ¿Se puede generar calor? Sí. Claro que sí, porque esa fricción, ese rozamiento puede calentar esa superficie de contacto. Calor por compresión también puede ser. Nuclear, debido a la fusión o fisión nuclear. Bien, acá tenemos lo que es los rangos o temperaturas. Bien, tienes 100% de oxígeno, 0% inflamable, es una mezcla pobre, hasta más o menos el 12%. Hasta antes del 12% de inflamable, es una mezcla pobre. Hasta del 76% al 100% tiene mucho inflamables, tiene 76, o sea, casi todo es inflamable, pero tiene poco oxígeno. Es una mezcla rica, pero no hay oxígeno. En la mezcla pobre no hay inflamable, pero sí hay oxígeno. Hay que tener una cantidad adecuada entre inflamable y oxígeno para que se pueda producir una mezcla violenta de mayor
una mezcla explosiva de mayor violencia para el fuego o incendio. El límite inferior de explosividad es el punto en el cual se inicia el fuego y el límite máximo es el punto al que puede llegar así, pero cuando ya se está apagando el incendio. Cuando ya está disminuyendo el poder de sus flamas o llamas. La gama de inflamabilidad es del límite inferior hasta el límite superior, en todo ese rango. Ya, acá el ignition point es el punto donde empezaría el fuego. No, perdón, esto sería el punto de inflamabilidad y acá por acá estaría más o menos acá a la mitad el ignition point. En este punto es donde la mezcla ha encontrado el mayor potencial para propagarse. Tenemos extinción de incendios. De acuerdo a la teoría del tetraedro, antes de pasar a este tema, voy a empezar a preguntar para ver si han estado atentos a las clases. Cintia, Sí, ingeniero. dígame usted, de acuerdo a las teorías desarrolladas, ¿cuáles son los elementos del triángulo del fuego? Calor, combustible y oxígeno. Perfecto. ¿El combustible en qué estados podía encontrarse? En qué estados de la materia? Vapor, líquido y sólido. Perfecto. Elizabeth Kolke, Sí, profe. ¿cuáles son los elementos del tetraedro? Los elementos del tetraedro. Nada. Benjamín Lupaca. Dígame, profesor. Los elementos del tetraedro. Es el calor, el oxígeno, el combustible y la reacción en cadena. Ya. Y cuando se les llamaba agentes, eran dos agentes. ¿Cuáles eran? Agente oxidante y agente reductor. Ya. El agente oxidante generalmente ¿quién es? El oxígeno. Perfecto. Perfecto. Rodríguez Cari. Sí, profesor. Dígame usted. ¿Cuáles son los productos de la combustión? ¿Cuáles son? ¿Qué dijo, profesor? Los productos de la combustión, ¿cuáles son y cómo así no se puede explicar esos productos?
son los humos y las partículas. Son cuatro, cuatro. ¿Cuáles son? Mm, ah, gases, Ya. ¿Qué diferencia existe entre gases y humos? gases y humos. Que el gas es un... am, en que el humo es producido de un incendio, un fuego, y que el gas es un químico. Diferencia. Ah, ¿Cuál es la diferencia? Ochoa, Kevin. Ochoa, Kevin. Palomino. Inge, ¿por qué me pone falta? Si estoy acá. No está contestando. A ver, dígame usted cuáles son los cuatro elementos del fuego. Perdón, los cuatro componentes. Los productos de la combustión, ¿cuáles son? ¿Productos o los procesos? Productos de la combustión, ¿cuáles son? Eh, Dióxido de carbono, va- mm, óxido de azufre Esos son y los vapor de productos. agua. Esos son los productos. Son cuatro. No, no, perdón, me estoy equivocando, son las reacciones. Los productos. El gas, el humo. No, no, no. Gas, el humo. eh, Son los gases, profesor, ¿o no? Son cuatro. Ya. Humo, llama, calor, gas. ¿Qué diferencia hay entre gas y humo? Que el gas es volátil y el humo es es como lo último de la llama. ¿El gas es volátil? ¿Eso yo he explicado en clases? Pero, o sea, el gas es, o sea, el gas es es un concentrado de oxígeno nomás, pues, ingeniero. Eso yo he En explicado en cambio, clases. el humo es un resultante, se puede decir.
Pero si los dos son productos, o sea, los dos son resultados, ¿cuál es la diferencia entre gas y humo? En su concentración de oxígeno. A ver, ¿quién más? Palomino, Profe. dígame usted, ¿cuáles son los métodos de propagación del fuego? Métodos de propagación. Ujú. Pues creo que es radiación, convección, conducción. Ya, explíqueme cómo se desenvuelve cada método. Cada uno. Ujú. La radiación es una propagación de energía. La conducción supongo que es que se deja conducir o se atrae. No me acuerdo mucho, pero solo eso no me Y con un ejemplo, ¿De qué? ¿De cuál de todo? ¿De radiación? de cada uno. A ver, de radiación, no, profe, la radiación solar se transmite así. Y la Ese es un conducción, método de propagación del fuego, así, o sea, por el sol nos vamos a quemar, pero como fuego, así, arder, llamas. no. Puede ser un incendio, algo así, una radiación. Ya, no te vayas tan lejos, antes de que sea un incendio, ¿cómo sería el método de propagación por radiación? Radiación. Puede ser por un gas. Por eso, explíqueme usted. mm, Puede ser, digamos, un balón de gas, profe, un balón de gas de cocina y que se sienta y que haga contacto con fuego. Ahí sería una radiación, ¿o no? Sí, ¿no? Pero si hace contacto, ¿no sería conducción? Cierto. Entonces radiación vendría a ser, digamos, una fogata. Ya, y convección. Convección. Convección sería eh, mm, sí, no me acuerdo de eso. La convección sería eh, puede ser, la convección es lo que transporta calor, algo así, o esa es la, la conducción. Por eso usted está respondiendo. Eh, Puede ser. Acá puede ser, pues, profe, el gas líquido que, que se junte con un gas con un líquido, algo así. ¿Gas líquido? ¿Cómo así? Uy, ya Ah, te estás perdiendo. Uy. Ahí nomás mejor, ahí nomás, antes de profe, que... ahora y nomás, profe, si no. Ya, Ah, amarillo, no importa, a nada. pero, A ver, Rosa Mamani. Presente, profesor. Señorita, dígame usted, ¿qué es el rango de inflamabilidad? Inflamabilidad.
Es una proporción de gas y aire. Gas y aire. ¿Solamente se necesita gas y aire para que sea inflamable? Una combustión. Por eso, la pregunta es para usted. Yo no. Ahorita yo estoy haciendo las preguntas, yo espero respuestas. El metano. El hidrógeno. No, el rango de inflamabilidad. No quiero que me mencione elementos o químicos que sean inflamables. El rango de inflamabilidad. ¿Qué es el rango de inflamabilidad? Profe, disculpa, Dígame, ¿puedo responder yo? ¿quién es yo? Elizabeth. A ver. Adelante. Elizabeth, adelante. Concentración de combustible y temperatura. En la concentración de combustible estás bien, pero temperatura eran dos cosas. Concentración de combustible y concentración de... No era temperatura, no necesariamente. Bueno, tiene que ver con la temperatura, pero había otro elemento. Uno era 0 y el otro era 100. Y en el otro lado era 100 y 0. Ya. Uno de ellos es el combustible y el otro, o el inflamable. Y el otro, Profesor, el vapor. no. ¿Qué volvía algo inflamable? Ya. ¿Cuáles son los 4 elementos? Ya. Uno de ellos es, no es. Uno de ellos es, uno de esos 4 elementos. Ya dijiste combustible. Bueno, ya está más que claro que calor o temperatura no sería. ¿Cuál sería entonces? Presión a vapor, profe. No, pero la presión a vapor es un elemento del tetraedro, no. Piensa, piensa, piensa. Piensen. Nada. Oxígeno. Son dos, acá están. Y lo acabo de explicar hace un momentito.
porcentaje de inflamable, que sería el combustible, porcentaje de oxígeno. Y por acá en estas curvas se entiende la temperatura de ignición o ignition point, la temperatura de inflamación y todo ello. Ya. Los métodos de extinción de incendios están relacionados directamente con los 4 elementos del tetraedro. ¿Cuáles son los 4 elementos del tetraedro? Pucha, nadie sabe cuáles son los 4 elementos del tetraedro. Profesor, es el combustible, el oxígeno, calor y la reacción en cadena. Ya está reaccionando, ya está reaccionando. Ya, bien. Ahora, ¿a cuál de ellos se le llama agente oxidante, señorita? El oxígeno, profe. Ya, el oxígeno. ¿Y a cuál de ellos se le llama agente reductor? Al combustible. ¿Ya? Los métodos actúan dependiendo de los 4. Agente oxidante, o sea, sobre el oxígeno. Agente reductor, sobre el combustible. Sobre el calor o temperatura y sobre la reacción en cadena. Cada uno de ellos es un método de extinción de incendios. Bien. Lea Cintia. Enfriamiento. Enfriamiento. Uno de los métodos más comunes de extinción es el enfriamiento, mediante agua. Este proceso depende de la reducción de la temperatura en un combustible hasta un punto en el que no produzca suficiente vapor para arder. Para extinguir un incendio mediante la reducción de temperatura, se debe aplicar suficiente agua al combustible que arde para absorber el calor generado por la combustión. Ahora, enfriamiento. Díganme ustedes ejemplos de enfriamiento. Ahora, ganemos puntos. Métodos de enfriamiento. ¿Cómo sería enfriamiento? No me digan el agua, ¿ya? Y si me van a decir el agua, díganme cómo. Así sería. En un incendio, los bomberos utilizan el agua como un método de enfriamiento para aplacar la calor generada. Pongámoslo con un ejemplo y dígame cómo sería, en qué tipo de incendio, casa, edificio. Hito, ¿cierto? Sí, ingeniero. Dígame usted, ¿cómo sería? El método de enfriamiento, a ver, leamos. Sí, a ver. Por ejemplo, en incendios forestales también lo realizan con agua, o incendios de una vivienda también lo realizan con agua. Ya. Principalmente nos tenemos que abocar en la reducción de la temperatura. Ojo, que el agua sea usada, sí, pero ¿es el único método de enfriamiento? No. En algunos casos se utilizan un tipo de espuma para que la llama o flama no siga teniendo contacto con el combustible y no siga aumentando temperatura. Esta espuma genera el enfriamiento. Los extintores no hacen enfriamiento,
Eso lo vamos a ver al final. Enfriamiento es la reducción de la temperatura. Si no utilizas agua, ¿qué otro agente extintor podrías utilizar? No hablemos de agente extintor. ¿Qué otro elemento podríamos utilizar para reducir la temperatura? Profesor, yo he visto que otros utilizan, por ejemplo, la arena para mitigar este fuego. Claro, se puede decir porque la arena no transmite el calor y además que es como... en sí la arena es casi como una sofocación. Ahorita vamos a llegar al método de sofocación. Pero ahorita estamos hablando de enfriamiento. ¿La arena disminuirá la temperatura del fuego? ¿O se calentará también la arena o la tierra? Sí se calienta. Ya, entonces no sería enfriamiento. ¿Ya? Un ejemplo es pues el hielo. Porque el hielo tiene muy baja temperatura. Si es que yo no tengo agua, puedo agarrar hielo. Porque el hielo, ¿qué va a suceder con el hielo? Cuando haya fuego o un incendio. Se derrite. Claro, se derrite. Pero hasta que se derrita, absorbe calor. Cuando tienes hielo y lo enfrentas al calor, el hielo poco a poco va haciendo que la flama sea menor, porque absorbe, disminuye la temperatura. Y encima después de disminuir la temperatura se va a convertir en agua. O sea que tenemos doble método de enfriamiento, mediante el agua y mediante la reducción de la temperatura porque el hielo va a absorber la temperatura del medio. Ya es un método utilizado. Profesor, Sí, dígame. profesor, ¿puede ser un ventilador en caso de un fuego? ¿Qué pasa, hija, con el ventilador? El ventilador produciría oxígeno. Y recuerda que el oxígeno es uno de los elementos del fuego. En vez de extinguir, podrías aumentar. Ah, ya. Claro. Porque ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver con un video. ¿Qué pasa cuando le quitamos el Las oxígeno? sábanas, ¿Cómo? digamos, una polera, digamos, lo pones encima del fuego, no va a ser fuego. Pero no es enfriamiento. ¿Acaso la polera tiene temperatura baja? Ah, no, yo pensé que estaba de cómo apagar un fuego. No, todavía no. Estamos hablando de enfriamiento primero. Ahí así de enfriamiento podría ser entonces. Algunas frutas desprenden determinados agentes. Por ejemplo, enfriamiento. No hablemos de un incendio nada más, hablemos del fuego. Quiero enfriar a una persona que se acaba de quemar. Ojo, indicación. Ojo, y esto más que una indicación, es una restricción. Nunca usar hielo cuando una persona se ha quemado. Te voy a explicar al final por qué. ¿Qué utilizarías para enfriar que la persona... No me digas tampoco pomadas, por favor, porque las pomadas son químicos. Profe, un tomate. Exacto. Apellidos. Polque. Señorita Colque. Yo tengo otro, profe, que sí funciona. Adelante. La pasta dental. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema con la pasta dental? Es un químico. ¿Qué pasa si la quemadura es de segundo grado? O sea, ya le has retirado la capa exterior, ya se ha retirado la epidermis. ¿Le sigues echando pasta dental? Ah, no, solo es supongo que será un rato y luego ya ir a un centro médico. Hay métodos más eficientes todavía que la pasta dental, pero bueno, apellidos, joven. Palomino. Es un método, pero, ¿sabes? No es el más eficiente y es más, yo diría que no tanto como el hielo, porque el hielo sí queda restringido, pero la pasta, si no tienes nada de lo que yo voy a mencionar, utilizas pasta en última instancia. Ya dijo por un lado tomate. El tomate, y no es, o sea, yo lo que les voy a hablar no es que en sí sea porque me lo dijo mi abuelita. Yo he buscado en artículos en internet las propiedades del tomate. ¿Qué pasa? Que este jugo que tiene el tomate genera es algo así como si fuera agua. Este líquido o esta babita que tiene el tomate hace que absorba el calor. Si quieres algún día hazlo y es un método natural cuando tenemos quemaduras.
Si es que vas a la playa, cuando te eches tomate, luego de que te has puesto el tomate encima, agarra el tomate, cómo está el tomate y cómo está la zona que estaba quemada. El tomate se seca y la zona quemada disminuyó su temperatura. El tomate tiene una propiedad de absorber el calor cuando nos hemos quemado. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por eso yo te digo, o sea, a veces utilizamos esto porque la desesperación o el consejo de la abuelita, pero no es del todo científico. Hay otro método para enfriar una quemadura. ¿Cuál sería? La sábila también, profe. La sábila sí está encontrada en internet y es un método muy eficaz. Ojo, no vas a darle sábila con hielo. Agarras, cortas la hoja de la sábila, por la mitad tiene una baba. Esa baba se la colocas encima y también absorbe el calor y hace la disminución de la temperatura. Y eso no lo digo porque mi abuelita me lo dijo. Si tú buscas en internet hay muchos artículos sobre primeros auxilios, ¿cómo le llaman? Primeros auxilios caseros. En el cual te indican que si no tienes, o sea, no tienes tomate, no tienes sábila, recién recurres a la pasta dental. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la pasta dental porque no deja de ser un químico. ¿Cómo yo sé si esa pasta dental que me vendieron fue de una empresa o es... Ustedes saben que para producir cualquier cosa siempre se necesita un certificado. Si tú lo compraste de un mall, perfecto. Pero ¿qué pasa si te lo compraste de la tienda, si te lo compraste del mercado porque estaba más barato? ¿Cómo poder averiguar si es que la composición química puede o no puede disminuir la temperatura? Ahí habría un problema. Yo no sabría demostrar si realmente esa pasta fue producida en una empresa o simplemente fue por el costo que... No, échale pasta dental. Y pucha, cuando va al hospital, preguntan, ¿quién le dijo que le eche pasta dental? Y agarran y todos lo miran al que dijo. Señora, que nunca le dijeron que la pasta dental es un químico y eso es en última instancia y que no tenga nada. Señora, ¿tiene tomates o no tiene tomates? ¿Qué tan difícil puede ser que le pida a su sobrino o a su hijo o a cualquier persona que vaya a comprar un par de tomates o que agarre y si puede que pregunte una hoja de sábila más? Es que no sabíamos. El tomate es mejor y la sábila también. Ya la pasta, pucha, que es en un... Incluso, cuando... Y esto no me lo van a tomar como me estoy metiendo en otras cosas, ¿ah? Un poco hay que hablar, porque cuando hablamos de fuego, tengo que hablar de emergencias. Si es que nosotros nos cortamos y el corte es muy grande y cerca a la zona habría una